Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos podcast escuchas? Espero que se encuentren con bien. Es un gusto que estén con nosotros, pero es más gusto que nosotros estemos con ustedes. Juan, ¿cómo te pinta el día de hoy? Pinta bien, mediados de semana y a punto mañana de empezar el mundial. Digo, yo sé que no todos son fan del fútbol soccer, pero pues yo contento de que empiece el mundial. Entonces, Bueno, bien. y para festejar este inicio de mundial y este evento de la semana y del fútbol, pues tenemos un invitado que es un gran representante de nuestra industria, que ha estado por muchos años, un gran colaborador en el crecimiento de la industria de vehículos comerciales, Miguel Elizalde. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Juanjo? Un gusto estar aquí con ustedes. Ya los había visto pues qué placer ahora estar del otro lado. Perfecto. Esperemos que lo que hayas Gracias. visto ha sido bueno y que todavía sea mejor esta plática que vamos a tener. No, por supuesto. Hay muy entusiasmado en echarle chisme un poco, a ver. Sí, va a estar Perfecto. bueno el chisme. Oigan, bueno, pues yo digo, yo sé que la gran mayoría de ustedes conoce quién es Miguel Elizalde, pero pues como quiera, voy a decirles un poquito sobre su semblanza, ¿no? Bueno, Miguel ha dedicado buena parte de su trayectoria a este mundo del autotransporte, donde todos estamos aquí metidos de alguna manera, la movilidad y la industria de vehículos pesados. Y ha combinado su experiencia en el sector público, sector privado y la representación empresarial. Él fue director general de Autotransporte Federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y posteriormente fue presidente ejecutivo de AMPAC, donde estuvo representando a la industria fabricante de camiones, tractocamiones, autobuses y motores en México durante más de 11 años. El día de hoy, él vive en San Diego, California, desde donde dirige Mobility Sustainable, una firma enfocada en consultoría, transporte, movilidad sostenible, regulación, comercio transfronterizo y nuevas tendencias de la industria. Él ha participado como conferencista y panelista en distintos foros nacionales e internacionales y actualmente escribe sobre transporte y sostenibilidad. Y hay un dato aquí interesante. Él gusta del heavy metal. Así es. Eh, Ese eres tú, ¿verdad, Miguel? Un poquito. Oye, ¿y cómo es eso que te gusta el heavy metal? Digo, qué padre, yo comparto el gusto, pero ¿de dónde viene ese gusto? Es difícil de imaginar, pero yo antes tenía mucho pelo y hacía mi headbanger y todo ahí. Entonces, ya sin pelo, pues ya no se puede imaginar eso. No, yo creo de la secundaria, de los 80s, 90s. Yo creo que es del heavy metal más fresa, ¿no? De tipo Metallica, Poison, Warrant, Ah, Whitesnake. sí. Nunca, así, ciertos sí me llamaban la atención, otros no, pero yo creo que esa etapa de secundaria, de la adolescencia fue cuando me empezó a llamar más la atención. Y creo, Pepe, en alguna ocasión coincidíamos con Metallica o algo ahí, platicábamos de grupos de música y eso, pero salvo que de repente me pongo mis audífonos para escucharlo, pues ya nadie se da cuenta qué es lo que estoy viendo, ¿no? Escuchando. No, definitivamente. Me acuerdo que en el 2017, creo que fue una de las veces que fue Metallica a Ciudad de México, habíamos puesto de acuerdo de ir y luego ya no coincidimos, pero esa era la idea, ¿no? Sí, ya no se hizo. El último, en mi aniversario de cumpleaños número 50, ese sí me lo festejé en el concierto ¿quiénes eran? Def Leppard y Motley Crue. y Motley Crue, ahí en Ciudad de Sí. México. Ahí fui con unos dos que 13 compañeros ahí, pero muy padre la verdad el concierto. Y me llamó más la atención cuando fui al concierto que no era de los más viejos yo. Me Sí. sentía joven, volteaba y dije, no, no, así estoy en la juventud aquí en el Yo concierto. todavía De soy de aquí la soy, chaviza. de aquí soy. Oye, y aparte de ir a esos conciertos, te encuentras gente de la edad, gente más grande, y a mí me ha sorprendido que te encuentras chavos, o Sí, sea, chavos de 18, de 9, de 20, muy sorprendente. no veo yo camisetas de repente de Metallica y cosas así. Dije, mira, de jóvenes, ¿no? Entonces, qué bueno que siga. Pero bueno, yo creo que Metallica es la excepción en el tema Sí. del heavy metal y porque tiene ya, yo creo que es el grupo más exitoso. Estaba leyendo el otro día en temas de heavy metal, entonces, que ni tan heavy creo yo comparado con otros, No, pero comparado está con bien. Pantera o No, alguien pues, más heavy, sí, sí, ya, pero es el punto exacto para mí. ándale.
No, pues qué interesante. Es un dato que a lo mejor no muchos conocían, pero pues está interesante y divertido, ¿no? No, no, Claro. es padre. Muy bien. Y pues ahora sí, ya entrando más en materia, pues platícanos, Miguel, ¿qué es Mobility Sustainable? Mira, eh, creo yo, primero voy a explicar por qué se llama así, o en español, movilidad sostenible. ¿Y por qué no sustentable? Y tal vez Ok. ya entre en temas ahí. En alguna ocasión Ok. leyendo, preparando algún reporte o algo ahí, leía la diferencia entre sostenible y sustentable. Y me llamó mucho la atención que, digo, se identifica más la palabra, y no soy, tal vez llegue alguien científico que me vaya a corregir en alguna precisión de esto, ¿no? Entonces lo voy a terminar, lo voy a explicar en términos muy, muy coloquiales. Sustentable está muy enfocado el tema de medio ambiente. Sostenible, pues tiene el componente de medio ambiente, pero también más o además eh, que permanece a lo largo del tiempo. Entonces, me gustó el concepto porque hay muchas propuestas sustentables que no son sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, si tú vas a proponer algo de mejora del medio ambiente, pero no va a ser sostenible, que requiere de incentivos de manera permanente o es muy costoso o dura un par de años nomás, bueno, entonces no va a tener el impacto que se desea. Entonces, por eso me gustó la palabra sostenible. Entonces, en México, y ahorita platicaré un poco qué es Mobility Sustainable, pues tenemos registrado inclusive la marca Movilidad Sostenible, pero en inglés se traduce sustainable y es sinónimo sostenible y sustentable. Entonces, bueno, entonces ya lo dejamos como Mobility Sustainable. Y alguien me dice, oye Miguel, pero no es así, me dicen, es Sustainable Mobility. Sí, pero me ganaron la página web, entonces la tuve que cambiar las palabras. Ok. Entonces, esa es la historia del Mobility Es Sustainable, circunstancial. que gramáticamente tal vez en inglés no sea lo correcto, pero pues bueno, es una traducción literal de movilidad sostenible. ¿Y qué es? Bueno, entonces, ¿qué es Mobility Sustainable, movilidad sostenible? Eh, Siempre tenía yo la intención de emprender y desde vidas previas, antes de entrar inclusive a SST y a otros, yo había sido consultor en otros temas. Y digamos, eh, pues una empresa que agrupa lo que serían varios servicios que prestamos, ¿no? Uno, temas de consultoría desde asesoría a algunos, inclusive gobiernos estatales aquí en Estados Unidos, asesoría a empresas en México, en general, todo lo que tenga que estar con temas del autotransporte y de la industria automotriz. Otro componente es ya más operativo el tema. Tenemos registrado una empresa de autotransporte en Estados Unidos y en México, lo que se le conoce de cross border o burreros que le pueden decir. eh, Tenemos también en este grupo, digamos, una empresa que presta servicios de traslados. Antes formaba parte de otra empresa, decidimos emprenderlo y agruparlo bajo este mismo concepto. Y arrendamiento, que estamos arrancando también este año con eso. Entonces, diríamos que somos, se escucha como un grupo empresarial. Es más que nada porque tienes, para poder prestar diferentes servicios, no lo puedes hacer con la misma razón social. Es decir, Ok. el arrendador no puede ser transportista, el transportista, sí, entonces básicamente todo lo agrupamos bajo el mismo nombre que sería movilidad sostenible .mx, que es en español, o mobilitysustainable.com. Y aquí surge algo curioso ahí. A la hora de hacer el logotipo que hicimos del negocio, con un amigo decíamos, bueno, que sea una M y que sea una S encima. Y cuando le pusimos la M y la S, que es creo que por aquí lo traigo, no se va a alcanzar a ver. Sí, sí, de tu La M y lado la S derecho. forma la palabra on, como prendido. Y on Ah, se pronuncia igual en español y en inglés. Entonces, mira, nos gustó. Entonces, usamos mucho el logotipo de on. E inclusive en el tema de transporte, por acá Mexicali, Caléxico, es más que nada, on. Ya. Entonces, aunque es movilidad sostenible, el on surge de formar la M y la S encimada, que es el logotipo ahí que tenemos registrado. Mira qué Entonces, buena mercadotecnia sin planearla y salió súper bien. exactamente, mira, entonces, ¿qué es? El negocio, una empresa
que representamos, que podemos proveer servicios de consultoría, temas automotrices, en temas de transporte, tanto en la iniciativa privada, hemos trabajado con academia, hemos trabajado con gobiernos, principalmente estatales, y en la parte operativa, desde servicios de arrendamiento, traslados y transporte. Entonces, y parte inclusive de esto es, somos una entidad también, SAPI. Sí. Bienvenida a la inversión, que quieran apostarla al negocio también. Ah, Oye, pues perfecto. engloban una buena parte de servicios y como dices, aparte si alguien quiere invertir, pues qué mejor. Sí, entonces obviamente es un emprendimiento, tenemos, yo creo que ya se va para, unos iniciaron antes que otros, pero ya que agrupamos todo, yo creo que es a partir de este año que lanzamos ya todo bajo esta misma marca, digamos. Qué Ok. interesante, pues muchas gracias. Oye, ¿y cómo es que llegaste al transporte? Desde, vaya, el inicio de tu carrera y ahora ya metido en la carga. Híjole, te voy a platicar un poquito de antecedentes, ¿no? Y una frase, siempre me gustó estar muy activo en temas desde las sociedades de alumnos, todos estos temas desde la secundaria, la prepa, la carrera, etcétera, inclusive hasta la maestría. Y recuerdo que me decía mi papá que en paz descanse, y no sé por qué siempre terminaba a cargo de la logística. Ujú. Oye, X evento, yo veo la logística. Y me decía mi papá, no, mijito, logística y nadística es lo mismístico, métete en otra cosa. Entonces, y curiosamente, luego me toca participar en algunos temas. eh, ¿Quién es el responsable, diría yo? Pues don Humberto Treviño Landois, el que me invita primero a Ujú. su empresa, a su negocio, y cuando entra Capufe me invita a colaborar en Capufe, y ya ahí me metí ya en la logística un poco de veras, Ahora sí. en Capufe, luego a la Subsecretaría de Transporte, y en la Subsecretaría de Transporte, como bien saben, ve cuatro áreas, ¿no? La Subsecretaría de Transporte de la SICT, y don Humberto pues, era el subsecretario. Está el área de Autotransporte Federal, la área de Aeronáutica Civil, la área de ferrocarriles o transporte ferroviario multimodal, que ahora ya ha ido evolucionando y ha cambiado de nombre, y Sí. la medicina preventiva que da servicio a esto, ¿no? Curiosamente, la Subsecretaría de Transporte no ve el tema marítimo, eso se ve aparte. Y yo de la oficina de la subsecretaría, eh, mucho teníamos que dar seguimiento al tema de indicadores. Entonces, lo que yo a veces batallamos porque es una subsecretaría con mucho trabajo, muy sobrepasada el tema de recurso humano, económico, al trabajo que tienes, y yo creo que todavía sigue igual. Sí. Es complicado, siempre faltan recursos en temas de gobierno. Ujú. Y también en tema de información, no había mucha información. Entonces, lo que yo hice, digo, para empezar a conseguir información, empecé a hablar, me tardaba 3 días con todos los subdirectores de transporte del país. Es decir, a nivel estatal tenías la Dirección General del Centro SICT o delegaciones en aquel entonces, y que entiendo que todavía existe la figura del subdirector de transporte del centro SCT. Entonces hablaba con en este caso 31, ¿no? Con todos 5 o 10 minutos, oye, les preguntaba y generaba un reporte. De hecho, ahí me tocó conocer a varios que hoy son amigos, como, bueno, Luis Posada, que muchos años Ujú. estuvo ahí en la SCT, o otro de los con que hablaba era Francisco Quintero, entiendo que están en Estado de México, ahí me hice amigo de ellos ahí, y generaba información, y ahí fue como me empecé a empapar de la problemática que tenían todo el transporte y vivió, digamos, regionalmente en todo el país, ¿no? Entonces eran Ujú. 3 días de llamadas y generaba el reporte, y era información muy valiosa que a veces ni el mismo director de cada una de las áreas la tenía. Entonces yo le aprobé información al subsecretario, y él ya, cuando se reunía con el director general, a veces se quedaban, ¿y cómo ¿Y sabe de esto? dónde salió eso? ¿De dónde salió esto? Y tenía toda la carnita de todo el país Sí. de esa forma. Entonces, y después de ahí surge la oportunidad de renuncia al director de Autotransporte Federal, me nombran director de Autotransporte Federal, y ahí empezó. Entonces,
perdón la explicación tan larga, No, 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 no. pero muy válida. es, entramos por Capufe, por el tema de administración de carreteras, estuve en la subdirección de operaciones y ya específicamente en el transporte en sí, un año en Capufe, un año en la subsecretaría de transporte y ya luego la Dirección General de Autotransporte Federal, pues más de 3 años, que no se oye mucho, pero yo creo que no los han acumulado desde que yo estuve, no sé si alguien ha estado más de casi Más de tres casi cuatro años. años. Oh, Pues qué interesante. Y aparte, has visto pasar un chorro de cosas, ¿no? sí, Híjole, sí. por cierto, una pausa rápida. Todo esto de lo que hemos estado platicando aquí en el podcast, optimizar la operación, controlar costos, profesionalizar la flota, no tiene que quedar solo en buenas intenciones. Si en verdad quieres llevar estos conceptos a la realidad de tu empresa, en Hypercons te ayudamos a estructurarlo. Nosotros diseñamos estrategias a la medida para transportistas y operadores logísticos que buscan orden y rentabilidad. Búscanos en nuestras redes o en hypercons.com y platiquemos de tu operación. Ahora sí, regresemos al tema. ¿Qué ha cambiado para ti o qué ha cambiado en el transporte desde que llegaste al sector hasta que dejaste la asociación en el 23? Híjole, mira, muy buena pregunta, Juanjo. Ahí, cuando entré, tenía un cierto conocimiento del sector, ya tenía algunos años, digo, 3 años en el sector transporte, pero es tantos temas, tanto trabajo, y un día en esos momentos dices, híjole, de un break, llego, tomo un libro del librero ahí de la Dirección General de Transporte Federal, el piso 11 de las bombas, y era el libro de un siglo sobre ruedas. Ujú, No sé si han leído ese libro. Creo que Yo lo he visto, pero no lo he leído. ujú. lo editó Canacar, creo, no me acuerdo si el SZ participó. Y yo veía la problemática de peso y dimensiones, de la supervisión, de temas de corrupción, en fin, de todo, ¿no? Ujú. Y empiezo a ojear el libro y decía, en 1938 empieza esto, y el tema de la corrupción. Y en 1940 y tantos, el tema de peso y dimensiones. Y en 1900, híjole, dije, Diego, y eso era el 2009, ¿no? Te dije, Ajá. 50 años con los mismos temas y nos Los mismos quedan problemas. años. Entonces, tal vez porque soy medio aprensivo y me gusta resolver las cosas, dije, bueno, yo creo que aquí hay que dejar las cosas mejor que como las encontramos. Ujú. Difícilmente se puede resolver todo en muy poco tiempo. Entonces fue como empezamos a trabajar mucho de la mano con las cámaras y asociaciones. Respondiendo ahora a tu pregunta, Juan Juez, pues hay cosas que siguen igual y no han cambiado mucho, porque sigue el mismo debate de peso y dimensiones, sigue el mismo debate del tema de corrupción, sigue el mismo tema de la supervisión, sigue el mismo tema de otras cosas. Que si los fulls, que si los sencillos. Sigue lo mismo. Entonces, y cada vez va, lamentablemente, cada vez que hay un accidente, se abre una caja de Pandora de muchos temas que se tienen que ir atendiendo. Entonces, ¿qué sí ha cambiado, creo yo? Es la tecnología. La Ujú. tecnología, la eficiencia, tanto en la parte de los vehículos como en la parte gubernamental. Muchos de los trámites ahora tal vez de manera más, poco a poco, tratando de digitalizarlos en cierta manera. Sí. Entonces, ¿qué creo que ha cambiado? Hay mejores herramientas para atender a la industria. Ya luego Ok. me toca estar en la parte vehicular y ahí sí es un área muy dinámica, muy dinámica en que cambia la regulación. Recuerdo yo cuando empezamos, no tenías la exigencia de hacer tus condiciones físico-mecánicas, salvo Ujú. que fueras a utilizar el peso adicional de los vehículos doblemente articulados. Ujú. Bueno, pero para ser exigente las condiciones físico-mecánicas tenías que tener los centros de verificación. Bueno, entonces, conforme va avanzando la regulación y la tecnología, y a veces una alcanza a la otra y se queda, y ahí es cuando empieza todos estos temas de distorsión. Ujú. Eh, a veces avanza primero la tecnología o a veces avanza primero la regulación, depende de lo que se requiera hacer. Eh, y eso es lo que va cambiando. Entonces, Ok. parte regulatoria cambia, parte de tecnología cambia. Los problemas tal vez no siempre Se cambian quedan. mucho, siguen Los jugadores permanentes. cambian.
los jugadores cambian, las autoridades cambian, en fin. Entonces, no sé si tal vez lo dejé muy amplio el concepto o si querías No, comentar no. sobre algo en Creo, específico, ¿no? no, creo que, pues sí, tocaste todos los temas, tocaste los temas que son importantes. Y toda la evolución que ha tenido el transporte, me parece, ¿no? Sí, Desde, como tú dices, desde el inicio de las físico-mecánicas, y cómo han evolucionado, las tecnologías, cómo se han implementado. Yo me acuerdo cuando salió lo de emisiones 2002, creo que en México todavía no estábamos tan estrictos por esa época con las emisiones, ¿no? Y como ahorita ya sí se ha hecho mucho más estricto, incluso pues la disponibilidad del diésel de bajo azufre. Y mucho es la exigencia de la sociedad, Pepe, también. Es decir, nosotros queremos un mejor medio ambiente, parte del nombre de movilidad sostenible. Es decir, queremos eh, que nosotros y nuestros hijos puedan tener un mejor lugar donde vivir, con menos temas de impacto en la salud. Y la salud no solo en el tema de emisiones y temas respiratorios, sino la salud también en temas de seguridad vial. El tema de la seguridad vial es un tema muy impactante en términos de salud pública y en sí. términos económicos. Recuerdo cuando se lanzó el diseño de acciones por la seguridad vial, creo que fue como en el 2011, este, en ese decenio el impacto podía ser entre el 1 y el 2% del PIB de un país en Wow. solo los temas del impacto de seguridad vial. Entonces, y todo va directamente relacionado con transporte, con eficiencia, con regulación y en lo que andamos aquí metidos todavía. Y qué bueno, ¿no? Porque yo creo que mucho de lo que se hizo en tu periodo en el transporte en México, se hicieron muchos cambios y muchas implementaciones que han servido para lo que está ahorita en el transporte, desde regulaciones, participación en el gobierno, obviamente los eventos que crecieron muchísimo. Entonces, una gran participación tuya y has visto pasar de todo. Y decía yo, incluso los participantes, muchos que han cambiado y nuevas marcas. Cuando llegaste a la asociación, pues, ¿cuántas marcas había y ahorita cuántas marcas hay, no? Sí, la verdad vemos una diversificación muy curioso porque ves al mismo tiempo que ves una diversificación, ves una consolidación, porque ves grupos automotrices que tienen varias marcas. Ujú, Pero no sé si recuerdas, inclusive Juanjo, Pepe, cuando nosotros éramos chiquitos, ayer, ujú, sí, por ujú, ejemplo, las distribuidoras solo podían vender una marca. Sí, ujú, ¿No? ¿Se acuerdas? Entonces, no, y sí, ahora ya tienes el tema multimarca, por ejemplo. sí, Entonces, eso también va evolucionando hasta la parte comercial de los vehículos. Igual sucede, tal vez de cierta manera, pero en los corporativos tienes grupo Volkswagen que agrupa varias marcas. varias marcas. Hablaré solo de vehículos pesados y en ligeros ni se diga. Y así tienes otros grupos. O hablas de algunos temas el tema China, que ahorita está en todos Está los en temas, boga. en políticos, geopolíticos, etcétera, de industria, de Comerciales. aranceles, en fin. Al ratito hablas de una empresa y dices, no, es que esta empresa, y resulta que no, que la empresa pues sí, su origen es de un país, pero ahora la compró un grupo de origen asiático. O ves empresas que son tradicionalmente de un país, no sé, europeo, pero dices, oye, pero el 30% es de un grupo asiático. O sea, entonces ves una intersección por el tema global que ya esto implica eficiencias en marcas, diversificación de muchas cosas. Es decir, eh, ni se diga en la parte tecnológica, ¿no? ujú, En los diferentes tipos de energéticos que puedes utilizar para esto, pero va evolucionando mucho la industria automotriz, va evolucionando mucho el tema regulatorio y mencionabas el tema de lo que se había hecho en México. Todas las normas oficiales mexicanas se revisan al menos cada 5 años. ok. Entonces, que en unas es mucho y en otras es poco tiempo, ¿no? Entonces, pero al menos cada 5 años es tendría que revisarse la situación de esta. Bueno, ya cambió inclusive lo que era la ley que regula todo este tema de la normatividad, ¿no? Entonces,
va evolucionando, por eso decía desde el principio, el tema regulatorio, el tema de tecnológico, el tema comercial, porque obviamente tiene impacto regulatorio y todo esto, pero bueno. Y la manera diferente de ver los vehículos, ¿no? Yo me acuerdo también allá por el 2000, los tableros eran muy artesanales armarlos. En ese entonces yo estaba en una de las Ujú. armadoras, todos los arneses y los indicadores y tal. Y ahora te subes a uno de esos tractocamiones y ves unas pantallas que es un auto como el que manejamos cualquiera de nosotros, ¿no? Con comodidades y facilidades. Juan mencionaba el otro día, ¿cuál era tu anécdota, Juan, a la hora de cargar el teléfono? No, bueno, me subí a un vehículo del que no voy a decir la marca, pero la verdad es que yo llegué y ya para mí estaba viendo dónde conectar el USB, dije para cargar mi teléfono y me dijo ahí el de venta, no, no te preocupes ahí, o sea, carga ahí, nada más lo pones encima y se va cargando en el camión y veía la pantalla, yo me sentía como un poco como un automóvil, como automóvil de lujo, que tenía pantalla extendida, carga inalámbrica y todo. Y yo acostumbrado a que, pues cuando yo estaba en el mundo del ensamble y venta de los camiones, que ya, lo que me tocaba era que era todo, pues la mayoría era analógico y ya que tuviera cable para carga ya era, híjole, ya era un milagro, ¿no? E incluso en el encendedor era en todo caso donde la podías haber conectado. Ya es otra historia ahorita, ya. Y bueno, y con esos cambios en toda la estética y la funcionalidad, los cambios de las emisiones, ¿no? ¿Cuántos cambios te ha tocado ver en todo este tiempo que estás aquí en el mundo de los vehículos comerciales, Mike? Híjole, como decía, los cambios son permanentes. Todo está en constante movimiento y pueden ser por diferentes factores los cambios. Lamentablemente algunos cambios son porque hubo un accidente. Y no es particular de México, es particular en el mundo. Cuando se encuentra por derivado un análisis por un accidente, bueno, se busca la manera de prevenirlo. A veces implica cambios hasta en las regulaciones, ¿no? Obviamente por los accidentes surge el tema del cinturón de seguridad, el tema de las bolsas de aire, y esto es permanente porque te vas dando cuenta. Yo que no sé si ustedes son fan de la Fórmula 1, vemos inclusive mucha de la tecnología que se va Sí, viendo sí. ahí, que ahí hay muchos accidentes también, que se va implementando luego o en vehículos ligeros y posteriormente o algo en vehículos pesados. Pues sí, dicen que el origen del ABS fue la Fórmula Uno, ¿no? Se implementó en la Fórmula Uno y luego se implementó en los vehículos de calle. Y bueno, en esos avances, las emisiones de los motores, ahora que tenemos unos motores mucho más complejos que demandan un diésel mucho más limpio, en otros países, en nuestro país apenas estamos empezando con esta tecnología, pero toda esta demanda de tecnología hace que crezca también nuestra visión del transporte, ¿no? Sí, mira, precisamente la palabra sostenible va muy ligado a este tema tal vez energético, porque puedes tener diferentes tipos de disponibilidades de energéticos. Tienes, pues, desde el diésel regular, tienes el diésel de ultra bajo azufre, luego Sí. tienes combustibles sintéticos, luego tienes el gas natural o el gas licuado y las opciones que puedas tener de gas. Tienes el hidrógeno también. Y luego dices, bueno, ¿es hidrógeno verde? No es hidrógeno verde, en fin. Entonces, ¿qué es la gran diferencia si vas a utilizar una tecnología u otra? Creo que vamos hacia o una tendencia o transición a cero carbón. Sin embargo, el tema económico aquí es lo que va a detonar si se va a utilizar una tecnología sobre otra. Y el tema económico no solo depende del costo del energético, sino también va a depender de la ruta que vas a utilizar y de la infraestructura, obviamente, del energético. Entonces, si es eléctrico, bueno, vas a Ujú. tener estaciones de carga o no. Si es de hidrógeno, aquí en California tienes pues interesante el número de estaciones de carga de hidrógeno. Creo que es de las entidades, al menos en Estados Unidos, que más puntos de carga de hidrógeno tiene. El tema de gas natural o comprimido o líquido, licuado, etcétera. Entonces, cuando tú metes en lo que le llamamos el costo total de propiedad, todas estas variables,
que implicará el tipo del vehículo, la ruta, qué carga vas a mover, etcétera, todo, ya podrás decir si puedes, qué energético es el que más te conviene utilizar. Y en este también costo total por hora tienes que considerar también el tema regulatorio, porque puede ser que tengas restricciones respecto a las emisiones que vas a poder emitir o incentivos que te den las mismas autoridades para el uso de alguna tipo de energético sobre otro o inclusive beneficios en la circulación. Puedes tener un carril que puede ser exclusivo para tema de cierto tipo de vehículos como se tienen inclusive aquí en las carreteras en California. Entonces, es una mezcla de diferentes variables en la que ya definirás tú qué tecnología vas a usar. Y vamos a ver también política pública. Por ejemplo, si te vas a Chile, hay un empuje tremendo con el tema de hidrógeno. Entonces, Ujú. puede ser que eso detone el que se utilicen vehículos de hidrógeno tal vez primero que en otro lugar de Sudamérica, ¿no? O si te vas a Estados Unidos, esta administración está detonando mucho el tema de combustibles fósiles. Bueno, entonces, pues vas a encontrar algunas características en eso. O México tiene algunos esfuerzos interesantes sobre temas de eléctricos. Entonces, especialmente la Ciudad de México, que tiene una Ujú. de las flotas de autobuses eléctricos más grandes yo te diría que de América, ¿no? Entonces, o trolebuses eléctricos, si lo quieres ver así. Entonces, depende de muchas variables, depende de muchos factores, cuál es la energía que sería ideal para el escenario, cada uno de lo que vas a ver. Y ahorita comentabas, Pepe, también algo decías, oye, y también José, oye, cuando te metes el tablero, las pantallas y todo, me llamó mucho la atención. A mí me toca ir aquí básicamente a dos eventos, al Consumer Electronic Show en Las Vegas, que es a principios de año, y Ujú. el ACT Expo, que acaba de pasar también fue en Las Vegas, a veces es en Anaheim. Y me llamó la atención que sí, obviamente presentan nuevas tecnologías. Lo que vemos cada vez más son mejoras graduales a las tecnologías ya existentes. Si me dices, no he visto en los últimos 2, 3 años un cambio revolucionario, digo, salvo el tema de la inteligencia artificial, que digas, híjole, esto va a venir a revolucionar la industria del transporte, ¿no? Digo, enfocado más a tecnología de energético de consumo y ves Ujú. mejoras. Pero ves otras, como me llamó la atención, el CEO de una empresa decía, bueno, y ahora en el tablero tenemos madera. Y yo dije, bueno, pues eso ya en madera la tenemos bien desde hace mucho, pues, pero lo Y, presumían como un tema de renovables, una madera de árboles de tales características. Y antes se decía, bueno, ahora tenemos en el tablero un componente sintético de ciertas características, ¿no? Entonces, no solo es la tecnología en el vehículo, sino también en el display. Obviamente está la pantalla digital, pero me llamó la atención que presumía la madera. oye, ¿y O será que como un back to basics? así lo vi yo con Back to Basics. Sí, En porque algunas cosas dices, bueno, los station wagons de los 70 a mí me tocó que llevaban madera a los costados y exacto. 60 también. Bueno, no me tocó los 60, pero me tocó verlas. El, Y ahora el, resulta que es novedad. no, pues me llamó la atención a eso, ¿no? O otro, sí, el de FedEx, ahí comentaba, este, decía que ahora él se iba a enfocar en el tema del gas natural. En su conferencia magistral me llamó mucho la atención. Decía, y vamos a utilizar eléctricos donde la infraestructura y lo permita. Pero decían, no, entonces, híjole, dices, o sea, y escuchabas a otro y decían, no, nosotros vamos a enfocar en esta otra tecnología. Entonces, hay de chile, de manteca, de todos los De todos los sabores, sabores. colores para el que quiera, ¿no? Y ahorita decías algo súper interesante en cuanto a en que algunos países van a desarrollar primero que otros alguna tecnología. Hace un par de años fui aquí en Monterrey al evento de hidrógeno y los que tenían mucho desarrollo eran Colombia y Argentina. Y me llamó mucho la atención que realmente ellos tuvieran tanto desarrollo y tenían hidrolineras y muchos conceptos de cómo transportar, de cómo hacer la carga, las condiciones que debe tener el vehículo, etcétera, etcétera. Yo hubiera pensado que a lo mejor otros países tuvieran más avance en esta tecnología que Colombia y Argentina, sin
vaya, sin discriminar, ¿no? Nada más es eso. Yo hubiera pensado que a lo mejor Estados Unidos, Canadá, etcétera, España tiene mucho desarrollo en el hidrógeno, ¿no? Sí, a mí me tocó ver aquí inclusive en exhibiciones que hacen. Aquí en California hay diferentes asociaciones que hacen eventos muy pequeños y regionales. Entonces lo hacen en 6, 7 eventos durante el año. Y me tocó ver inclusive unos como generadores de electricidad, como un pequeño semirremolque, pero el tema era que decía hidrógeno. Entonces ya me acerqué a verlo y se cargaban con hidrógeno y generaban electricidad. Entonces, y oye, esta tecnología, no, me dice, es de Corea del Sur. ¿Qué dijo? Y sí, es cierto, Corea tiene avances en desarrollos tecnológicos pues, muy interesantes, ¿no? Entonces, Sí. y es otro de los países allá en la lista que agregaría tal vez de esto. Y yo creo que si tú lo quieres ver ahorita comparado técnicamente para vehículos de largo recorrido, creo que el hidrógeno sería la solución técnica más viable. Se carga rápido, no pesa tanto como las baterías, eh, en una transición a cero carbono obviamente, pero el costo de inversión inicial todavía y el desarrollo de infraestructura de hidrógeno pues no te lo hace viable. Te puede hacer un lanzamiento piloto, pero tendría que ser como en alguna ocasión lo comentaba, lo vemos tal vez en los autobuses urbanos, porque son rutas fijas de determinados kilómetros, es donde Mm. pueden ser los primeros laboratorios para tal vez luego ver esas tecnologías en rutas de largo recorrido. Hay empresas que empezaron con gas natural, una tendencia promovida mucho por Semarnat en Ujú. México, autobuses de gas natural, y luego vimos un par de rutas de tractocamiones de gas natural en México, y no es que haya, sigue creciendo, pero no tal vez al nivel que lo imaginamos que iba a crecer, o como se nos vendía en aquel entonces el tema del gas natural. Tiene que ser en ruta, si tú eres dueño de la propia estación, obviamente es diferente a que si tienes que esperar a una estación pública, que es lo que también está sucediendo ahorita con el tema de eléctricos, ¿no? Ujú. Y que yo creo que eso pudo haber sido un éxito si hubiera habido más infraestructura para el gas natural, porque pues sí, hasta ahora esta nueva generación de vehículos de gas natural creo que tienen mucha más autonomía. Vimos acá en Expo Proveedores del Transporte dos marcas que traen autonomía de 1,200 kilómetros. Dices, bueno, ya da mucho más, ¿no? Antes traían 380 kilómetros de autonomía, tenías que a fuerza parar en algún lado y como tú dices, si no tenías tú tu base de carga de gas, pues híjole, no te daba toda la distancia, tenías que hacer rutas cortas. Y Y la puede ser que sea la potencia misma también, porque situación, ¿perdón? si recuerdas, los caballos de fuerza en gas Ah, natural sí. también dieron un salto muy interesante, que eso también obviamente abrió la posibilidad a mover más, ¿no? Sí, también eso, que la potencia no era tanta Ujú. y no era lo más viable. Ujú. Y ahorita creo que con esta nueva generación, al parecer sí puede ser algo más viable por autonomía y por arrastre. Y a ver qué tal con el hidrógeno. Yo soy fan del hidrógeno y también creo como tú que para larga distancia va a ser la solución. Falta ver toda la infraestructura, el poder ser capaces de producir hidrógeno verde a grandes escalas, porque si no podemos hacer eso, pues va a ser lo mismo con la contaminación, ¿no? Sí, antes de migrar acá a Estados Unidos, me tocó ir a Chile y me reuní precisamente con la Asociación de Hidrógeno en Santiago de Chile, y me llamó mucho la atención, digo, muy interesante todo lo que están haciendo, mucho en el tema, digo, en el tema tanto de autobuses, pero encarga, ahí el sector minero es punta de lanza en muchas implementaciones de nuevas tecnologías, ¿no? Ujú. Pero algo que me llamó mucho la atención del tema de hidrógeno fue lo apegado que está el tema agrícola por el tema del NH3, de que sería como un fertilizante. Ujú. Entonces, eso yo sinceramente, pues no lo traía tanto en el radar ahí, ¿no? Sucede lo mismo también con el tema de biocombustibles. Usualmente cuando se proponen muchas políticas públicas de biocombustibles con cierto porcentaje de alcohol o de caña o etcétera o algo, proviene de una política pública agrícola, Ujú. no tanto de una política pública automotriz, ¿no? Entonces,
también tienes estas intersecciones de sectores en donde se dan estas particularidades relevantes. Entonces, si de repente empieza a crecer mucho el uso de los fertilizantes en ciertas regiones o algo, pues tal vez sea más fácil producir o obtener hidrógeno, porque entiendo que es la forma más sencilla tal vez de transportarlo en esto, otra configuración química, que propiamente el puro hidrógeno, que, vaya la redundancia, es el elemento más abundante en el universo. Entonces, Ujú. ¿qué te Sí, sí, puedo eso decir? es algo que sería muy, yo por eso me gusta, porque es el elemento que más hay en el universo. Con una electrólisis puedes obtener el hidrógeno, entre comillas, sencillamente, y sería nada más el tema del almacenaje en un tanque, en un vehículo, pero también en algún momento leí que podrías hacer una electrólisis en el vehículo y de ahí se obtener el hidrógeno y bueno, y obviamente quemar y sacar al medio ambiente vapor de agua, ¿no? Entonces estaría interesante. Voy a Habría que tener hacer que mucho más implementación. volver a ver la serie de Big Bang Theory otra vez completita para entenderle más a todas a No, estas nuevas tecnologías. oye, lo que pasa es que Sí. Pepe, digo, aquí le voy a hacer un comercial a Pepe. Pepe, está ya por terminar una maestría en hidrógeno. Entonces, la realidad es que sí, sí, Pepe aquí está haciéndole un poco al La Sheldon, traigo de moda. la trae de moda. Entonces sí habla en unos niveles que a veces, yo trato de seguirlo, pero, Así estoy yo, Juanjo, también aquí no nomás voy a seguirlo en temas de heavy metal, también ahora en nuestro sensei de hidrógeno, ahí va a no, no, competir no. contra Israel Hurtado ahí luego. No, No, bueno, bueno, Pepe es Heavy Elements. Pepe es aquí, se La sabe, H. sí, es la Pepe, H. sí, sí. Y físicamente también medio heavy, hay que bajarle unos kilitos, ¿verdad? Pero bueno. Ese es otro Oye, y tema. si a ti te dieran a escoger, ¿qué energía te gusta más de todas las que hemos mencionado? ¿Cuál es tu favorita y por qué sería tu favorita? Híjole, qué energía, pues depende para Sí, qué. sí, en un tractocamión, dijeras que, ¿qué te gusta? Digo, suponiendo que Ceteris Paribus, que todas estuvieran al mismo nivel, ¿qué te gustaría? Eh, Híjole, muy buena pregunta. Yo creo que me inclinaría yo también por el tema de hidrógeno, porque creo que es eh, el elemento, vaya, lo acabo de comentar, con mayor abundancia en el universo, este, y todos los beneficios que pueda tener. Si le quitamos la variable de lo que sería el costo, ¿por qué? Porque, eh, híjole, no sé, pues, bueno, a ver, sí, porque mira, inclusive si dijeras, vamos a soñar fuera de la caja, vas a poner paneles solares en la caja, pues de noche no vas a poder circular. Inclusive si dijeras, oye, vas a necesitar baterías, y la batería le quita carga al vehículo, capacidad de carga. Si vas a hacer el tema con combustibles fósiles, pues el tema de las emisiones. Si lo vas a hacer con gas natural, este, es muy similar al tema de hidrógeno, pero también está el tema de las emisiones, menores que otros hidrocarburos, pero todavía tienes emisiones. Yo creo que al día de hoy es la tecnología que más me llamaría la atención. Te pudiera haber dicho eléctrico, pero tiene sus limitaciones por el almacenamiento que pesa y por el tema de que tienes la energía solar. En algún momento alguien decía, casi va a ser gratis, dice, no, porque va a haber tantos paneles solares que va a sobrar, pero el tema va a ser en la energía en la noche, ¿no? Que Y ahí además en lugares donde no haya tanto sol, sí, pero también la energía eólica, ¿no? Tal vez, o la entonces, eólica. el que va ligado, pues sí, a final de cuentas es eléctrica, ¿no? Pero bueno, he visto algunos ejemplos, casos interesantes. Ahorita me pusiste ahí a la ardilla, empezó a dar vueltas y dije, no, yo creo que sí el hidrógeno. Y en el eléctrico yo tengo la idea de que en algún momento tienes que disponer de las baterías, y ya sea que las reuses o las dispongas ya a la basura, pero ¿qué vas a hacer con esas baterías? Que me parece que hace unos años ya había una iniciativa precisamente de cómo reusar esas baterías para que no fueran contaminación.
todavía, bueno, al menos de lo que yo sé, todavía no hay algo sólido para reutilizarlas. No, he visto varios esquemas de reciclaje de las baterías muy interesantes en las que las van, vuelven a extraer, digamos, parte de los componentes originales y los vuelven a utilizar, ¿no? Depende del tipo de la batería, etcétera, todo, pero no hay una 100% aprovechamiento, ¿no? Es como el papel. Tienes papel y empezamos a ver, no es lo mismo un papel con 20% hecho con 20% de papel reciclado que 100% de papel reciclado. Sí, Lo notas físicamente. Bueno, las baterías es algo similar, no puedes reciclar, pudiera reciclar el 100%, pero no va a tener la eficiencia que tendría una batería original, pues, o sea, hay Claro. ciertas reducción en la capacidad y otras cosas. No soy el experto en el análisis específico de la capacidad de carga de las baterías en temas de reciclaje, No, no, pero no sé si fuera así, ya las estaríamos usando todas 100% recicladas, ¿no? sí. exacto. Y la capacidad de generación de electricidad también de los países, ¿no? Que creo que todavía no estamos listos para generar esa cantidad de energía para que todo el transporte sea eléctrico y la industria y aparte para las residencias, etcétera, etcétera. Yo a veces soñando, viajo mucho a carretera, ahorita voy mucho a Calexico, Mexicali, acá de San Diego, y paso por lo que sería la rumorosa, pero del lado de Estados Unidos. Entonces están todos, como le dice mi hijo de 8 años, los abanicos, papá, los abanicos. Entonces paso por donde están todas las aspas, las Los hélices generadores. y los aerogeneradores y todo esto. Y luego empiezo a pensar y empiezo a tratar de resolver los problemas mundiales. Digo, bueno, y si se cubre, ¿qué tantos metros cuadrados necesitarías cubrir de un país para resolver, con paneles solares, por ejemplo, para resolver su tema de consumo energético? Y alguna vez dije, pues no me voy a poner a hacer los cálculos, pero se lo preguntaba a ChatGPT y no suena tan descabellado, ¿eh? O sea, no sé, pues dices tú, Mm. sacrificas X, tendrá un impacto ecológico, obviamente, tener sombra y etcétera, y otras cosas, pero dices, híjole, eso va a ir creciendo, creciendo. Alguien, uno de estos futurólogos decía, va a llegar el momento que la energía eléctrica de día va a ser muy, muy económica. El tema va a ser la energía en la De noche. noche. Y curiosamente, ahorita la energía es más barata en la noche, al menos en mi recibo de luz, que la de la mañana, ¿no? Entonces te empiezas a encontrar estas cosas así. Y alguien me decía, oye, vamos a ofrecer el tema de la electricidad en California. Decía, bueno, es que está altamente competitivo por el tema de paneles solares. Ahorita lo que se requiere, por ejemplo, aquí en California son energía más en la noche porque es más complejo. Pues entonces, muchos de los aerogeneradores pasas tú en la mañana y están fijos. Dices tú, ¿por qué no están produciendo? Porque tal vez no necesiten. Ahí en esa misma área de Calexico es la tercera, cuarta zona de mayor paneles solares Sí. en Estados Unidos. O sea, es inmenso los sembradíos de paneles Y solares que ves, claro. ¿no? Igual cuando Y vas en mismo California, cuando vas rumbo a Las Vegas, hay otras extensiones, unos espejos impresionantes. Entonces, creo que depende de las características en las geográficas en donde estés, el tipo, si hay viento, si no hay viento, si hay mucho sol, no hay mucho sol, si está nublado o no, si hay muchos ríos, usas hidroeléctricas, etcétera. Pero creo que el tema eléctrico, pues sí va a ser eh, siendo una de las principales soluciones, más porque ya se tiene prácticamente la red a nivel Sí. mundial, digo, en la mayoría de los países, para poder llegar, hacer llegar electricidad a los domicilios, ¿no? Y, en fin, y yo puedo estar hablando aquí horas, pero bueno, o no, ahora no. conectas tú el vehículo al cargador y hay algunos lugares en los que puedes usar la batería de los vehículos como Mm. administrador de energía, o sea, es decir, que al revés, en algunos prototipos o que tú obtengas la energía del vehículo para alimentar tal vez tu domicilio en un caso de emergencia, ¿no? Entonces, cosas así Ah, muy, mira. estas interacciones muy interesantes
que se puede ir Y dando del tema automotriz hasta pues el consumo en casa, ¿no? hasta residencial. Y yo sí creo que ahorita hablando de la producción de electricidad, pues tenemos mucha área de oportunidad precisamente. Aquí en el país tenemos muchas zonas con mucho calor, bueno, en Sonora, acá mismo en Nuevo León, seguramente en Baja California. Hay zonas donde sí puedes hacer uso de esa tierra que no es fértil, pero que tiene mucho calor en los desiertos y poner paneles solares, como tú dices, ¿no? No sé, un par de hectáreas a lo mejor, no sé, o más, no tengo una referencia, pero que puedas generar electricidad hacia las zonas vecinales o que la transportes hacia la ciudad. Sí, el tema, Puerto Peñasco en Sonora, tienes un parque solar muy interesante. O alguien en alguna ocasión me decía que no necesariamente con más calor pudiera ser lo más eficiente para los paneles solares porque puede tener otro impacto digamos, en la conducción de la electricidad. Eh, Inclusive alguien me decía, oye, inclusive tiene que ver hasta el tema si es arenoso o con mucho polvo o no, por la limpieza de los mismos paneles. Entonces Ok. decía, en zonas rocosas puede ser... Entonces, híjole, ya cuando le empiezas a escarbar y meterte más a cada uno de estos temas, encuentras un mundo de variables que te Más pueden impactar condiciones. o hacer más eficiente o no el obtener energía eléctrica, pues ya sea de paneles solares, del viento, del agua, en fin, ¿no? Pues qué interesante plática de energía, de vehículos y de tu experiencia. Y qué gusto que estés aquí con nosotros, Miguel. Juan, ¿tienes algún otro comentario? No, 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 la verdad es que cubrimos todo lo que teníamos de interés y otras cosas más que surgieron, entonces yo creo que excelente, excelente plática con Miguel. Yo la última, y regresando al primer tema. Sí. Entonces, ¿tu grupo favorito es Metallica? De heavy metal sí. De heavy Ya. metal sí. Ahora, oye, y eso que este fue café con diésel. Deja tú si fuera tequila con diésel. Uf, resolvemos el mundo, cabrón. Resolvemos. Si trajera piquete, bueno, no. ¿Lo resolvemos Muy bien. o le agregamos más complejidad, que es más Bueno, no probable sé, que... pero nos divertimos. Ah, Eso eso sí, de sin que nos duda, sin divertimos, nos duda, divertimos. sin duda. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Miguel. Oye, ¿dónde te pueden encontrar si alguien te quiere buscar para lo que sea, para alguna consultoría, algún servicio? Ah, pues mira, el mobilitysustainable.com, Ok, nuestra página de internet, ahí pueden mandar un correo o mi correo es me@mobilitysustainable.com. Y me decían, no es de mí, de yo, es de Miguel Elizalde, les digo, porque ok. aquí me dicen, ¿mí? ¿Por qué mí? No, ¿Mm? no, no, es Miguel el acrónimo, Miguel ¿no? Elizalde. me@mobilitysustainable.com. Ok. Ok, Oye, oye, ¿y como redes quiera, sociales? Ah, sí. perdón, Juan. Y redes, y lo que digas, ahorita va a estar, aunque ahorita lo estamos platicando, va a estar apareciendo aquí en la parte superior, lo que Ah, estás diciendo, perfecto. entonces, para que la gente, para que nuestros podcast escuchas no tengan que andar ahí de memoria. Entonces, ¿nos puedes decir también tus redes sociales? Redes sociales, M Elizalde L de Lizárraga, ¿no? Entonces, @M Elizalde L en todas las redes, en LinkedIn, en Facebook, Instagram, Instagram. etcétera. Muy Ok, bien, muy bien. Twitter, perfecto. Twitter, sí. X Pues ahora, pues. sí. X, ahora ya creo que nadie le dice X, ¿verdad? Pero bueno, todos lo conocemos como Twitter. Sí, exactamente, pero. Muy bien. ¿Y a ti, Juan, dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram en juanjoalonso73, en LinkedIn como Juan José Alonso. Nuestra consultoría Hypercons nos pueden encontrar en www.hypercons.com. Pepe, a ti. Nada más no nos des tu OnlyFans ni el Tinder, por favor, pero todo lo demás sí es importante. A mí me pueden encontrar en @José-GTZ-C en Muy bien. Instagram y en LinkedIn como José Gutiérrez. Y Perfecto, muy bien. obviamente este capítulo en Café con Diesel. Miguel, otra vez muchas gracias por estar con nosotros, por esta plática tan interesante. Al contrario, muchas gracias a ustedes pues qué placer y qué gusto verlos de manera virtual. Esperamos pronto platicar, echar la comentada de manera presencial. Esperemos que Perfecto. sí, poder saludarnos en persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Pepe, tu despedida, la despedida oficial, por favor.
Adiós. Adiós. Gracias, Miguel. Bye. Si crees que tu empresa de transporte necesita consejería estratégica, optimización de procesos o un plan de contingencia real como los que hemos mencionado en nuestros episodios, nosotros somos tus aliados. Entra a hypercons.com y agenda una sesión.